TRL como herramienta de gestión de proyectos y algo de la ruta emprendedora Innovate, que tiene componentes de TRLs, de diferentes readiness levels, y posteriormente, como tiene tanto que ver y ya lo van a ver ustedes, Ricardo Vargas, que es mentor de emprendimiento, acotará y mostrará algunos aspectos sobre prototipado. Y de esa manera, al principio, pues les contamos sobre TRL prototipado y posteriormente abrimos sesión de preguntas. Incluso, pues yo pensaría que si hay algunas preguntas que quieran abordar de una vez, pues abrimos los canales y respondemos esas preguntas. Entonces, Ricardo, que estás por ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias, digamos, por la invitación, Fernando. Sí, soy Ricardo Vargas, soy apasionado por el emprendimiento y la innovación. Es mi tema de investigación, digamos, durante ya más de 20 años. Soy financiero de base y los dos posgrados que tengo están ligados a innovación pura y a gerencia de empresas tecnológicas. Y pues bueno, acompaño a Innovate en temas del desarrollo de los modelos de negocio y a los emprendedores para potencializarlos en esas ideas de negocios que tienen. Y pues los voy a acompañar hablando alrededor de temas de prototipado y por qué prototipar. Entonces, sí, bienvenidas las preguntas, las dudas en el momento y la idea es como que más allá que se quede en una teoría catedrática, que lo podamos interactuar y lo podamos palpar y lo podamos apropiar como conocimiento para el uso en el desarrollo de TPI y sus proyectos. Esa sería la invitación y si estamos abiertos pues a todas las preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, iniciemos con la charla de hoy. Estoy compartiendo mi pantalla, me confirman. Ahí tienen ustedes Innovate, que promueve la innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica aquí en la Universidad Nacional. Contarles que el grupo Innovate, como normalmente lo comunicamos, lo vendemos, es la unión de dos cosas, que es el grupo de investigación Innovate UN, que investiga el emprendimiento y la innovación, y por otro lado, el programa de emprendimiento de base tecnológica de la Facultad de Ingeniería, que también promueven estas dos cosas. Entonces, por eso lo llamamos el Grupo Innovate, y como les contaba, pues hace 2 años empezamos a investigar herramientas que nos puedan ayudar eh, en la maduración de proyectos de base tecnológica. Y encontramos varias herramientas. Una de esas es las que les voy a contar hoy sobre la charla sobre el TRL, y no solamente explicarles el concepto de TRL, sino también esta herramienta como se puede ver como una herramienta de gestión de proyectos tecnológicos. El TRL pues significa Technology Readiness Level, o en español también se puede encontrar como niveles de maduración de la tecnología o niveles de alistamiento de la tecnología. La charla al principio irá sobre alrededor de qué es el TRL, las generalidades, después cómo funciona, allí pues todas las preguntas que puedan ustedes formularme con gusto, una comparación del TRL con otros readiness levels o con otros niveles de medición de la maduración de otras cosas, por ejemplo, el MRL, que es el Manufacturing Readiness Level, y el SCRL, que es el Supply Chain Readiness Level. Allí voy a hacer una pequeña comparación y voy a mostrarles esto como en la ruta de Emprendedora Innovate, pues lo hemos rescatado. Y al final unas imágenes sobre lo que es el TRL y el ecosistema de innovación y emprendimiento. Entonces, pues el Technology Readiness Level es un sistema de medición que se usa para medir el desarrollo de productos y servicios tecnológicos. Permite identificar las características del proyecto en cada momento. Digamos que esto lo leo porque me parece que fue como una manera muy específica de poderlo definir. Hay varias, digamos, aproximaciones al concepto. Y quería decirles que, digamos, prácticamente para que ustedes vayan haciendo la comparación en sus proyectos de TPI, puedan ir midiendo o ir identificando cuáles son las características o cómo se ve esa invención o ese proyecto o esa solución que ustedes están proyectando en TPI, y puedan medir
según el TRL, en qué nivel de maduración van, ¿sí? Por eso entonces insisto en que es un sistema de medición, ¿sí? Para medir el desarrollo de productos tecnológicos y en la medida que podemos medirlo, lo podemos gestionar también. Entonces, preguntas varias o amplias pueden ser, ¿desde dónde partimos? Ustedes hoy en día en TPI, en otros proyectos de emprendimiento o de innovación, ¿en dónde están en cuanto al producto tecnológico? ¿Para dónde van? ¿Sí? ¿Cuál es el paso que viene? Y en esa medida, pues como les digo, uno puede identificar qué pasos, acciones, recursos es bien clave, y aliados necesitamos para hacer que ese proyecto avance. Las generalidades, pues bueno, es una herramienta que en principio nace en los 70s en la industria aeroespacial de los Estados Unidos. Fue conformado en estos 9 bloques, en estos 9 niveles que les voy a hablar para medir el alistamiento o la conformidad de herramientas aeronáuticas para la NASA, ¿no? Entonces tenía que haber un sistema de saber en qué fase de desarrollo estaban las invenciones en temas aeronáuticos. Hoy se aplica en hoy se aplica en varias industrias y en muchos países, como por ejemplo en la Comisión Europea, existen documentos que se basan en este nivel de medición, TRL. En México, en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología también utilizan esta metodología para medir el avance de las innovaciones y de las tecnologías. En Corciencias o en MinCiencias también es una herramienta que se aplica y se usa. Mm, también sirve para identificar la distribución de los diferentes actores en las etapas de desarrollo. Es decir, pues ustedes saben que en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues hay unas fases que se las presentaré más adelante. Uno puede organizar como esas entidades dependiendo hacia qué niveles de maduración tecnológica ellas hacen énfasis. Y el TRL puede ser aplicado también en ciencias sociales, en economía, en las artes, en las humanidades, en el lenguaje, y ahorita estoy pensando que he encontrado otras en temas de diseño, ¿sí? Un Design Readiness Level. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente, como les contaba, es un sistema de medición. Consta de 9 bloques o 9 niveles de maduración tecnológica. Y vamos a ir en esta primera parte de la exposición como con un ejemplo específico. Quiero mostrarles cómo se aplica. Al principio, pues tenemos, quiero hacer como esta explicación con el desarrollo de un dispositivo que hoy todos usamos, que es el mouse o el ratón, eh, que tuvo un desarrollo que se puede organizar con estos niveles de alistamiento tecnológico. Se puede organizar estos niveles de maduración tecnológica también en las fases que el sistema de ciencia y tecnología colombiano contempla, que son investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico y a la final una fase de innovación. Digamos que toda la ruta de desarrollo tecnológico o de innovación empieza con la investigación básica, continúa con la investigación aplicada y esas 4 fases pues corresponderían a los niveles de maduración tecnológica del 1 al 4. Y bueno, como allí ya lo ven, pues en la medida que esa invención o esa tecnología está siendo cada vez más alistada, más terminada, pues uno puede decir que al final tiene una tecnología y esa tecnología la podemos transferir al mercado, es decir, tenemos una innovación. Bueno, ya entrando como en el tema específico para hablar de los 9 bloques, eh, en principio tendríamos el nivel 1, que digamos que voy a leer esta parte que está allí escrita porque está escrita en varios documentos de la misma manera y pues creo que lo describe de una manera muy,
muy acotada, yo pensaría. En primera instancia, el TRL1 corresponde a los principios básicos observados, es decir, que este corresponde al nivel más bajo en cuanto a nivel de maduración tecnológica, pues por supuesto. Comienza con la investigación básica, como les mostraba arriba, las fases de investigación o del desarrollo tecnológico en el sistema de ciencia, tecnología e innovación colombiano, y se comienza la transición hacia la investigación aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial. Entonces, yo ahí me traigo tres escenarios. Por ejemplo, un ámbito de laboratorio, concretamente un laboratorio farmacéutico, químico, donde hay personas comprobando fenómenos, comprobando reactivos, revisando e investigando y observando las características con las cuales reacciona o tiene diferentes comportamientos. Una actividad que la Universidad Nacional hace, que los profesores investigadores hacen y que es muy importante para el desarrollo de las innovaciones o pues, para todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. De eso se trata el nivel TRL1. Son todas esas observaciones que se pueden hacer, se puedan documentar y se tengan como ciertas, ¿no? Estas observaciones no solamente pueden suceder en los laboratorios cerrados, sino que también pueden ser observaciones de campo, que referiría allí como la segunda imagen, no solamente para aspectos biológicos, botánicos, químicos, sino también literalmente salir al campo, salir a la sociedad y observar, salir a la naturaleza y observar y darnos cuenta de fenómenos, tratar de explicarlos por medio de la investigación básica. Incluso en la tercera imagen que está allí, puede ser también una observación social. Esa es una imagen de una de las crisis financieras en donde, bueno, determinadas acciones o factores confluyen en unos escenarios que son problemáticos, se pueden identificar problemas y desde allí también hacer observaciones y sacar unas conclusiones que servirán después para el desarrollo de tecnología. Aquí quiero hacer alusión a una simple observación, como lo fue o como lo es las alas de un ave, cómo vuelan, cómo funcionan. Las alas de los aviones antes no tenían esta terminación hacia arriba. Fue más o menos como hace unos 20 años aproximadamente que empiezan a ser muy comunes estos diseños de las alas y trae o se puede hacer la comparación en cómo funciona en la naturaleza y cómo puede también funcionar eh, para, para la vida, ¿no? Pues para las industrias, para integrarlo a la sociedad. Eso podría decirse que es una innovación que parte de una observación y termina siendo una tecnología y siendo transferida hasta la industria y ser usada hoy en día. Estas alas hacen que haya más estabilidad en el avión. Entonces, eso como un ejemplo. Eso sería el TRL1, ¿no? Solamente la observación de un fenómeno. Para un TRL2, voy a leerlo nuevamente, concepto de tecnología formulado. En esta fase se pueden empezar a formularse eventuales aplicaciones de las tecnologías y herramientas analíticas para la simulación o análisis de aplicación. En el primer escenario, en el TRL1, pues uno observa que el ave tiene estas plumas hacia arriba y simplemente empieza como a estudiarlo. En este TRL2 podemos estar seguros o estamos un poco más seguros de que esta observación puede transferirse a un producto y podría tener alguna aplicación comercial. Entonces, de pronto, yo creo que ustedes todos ya pasaron en TPI, de TRL1, ya lo observaron. Incluso con esa observación proponen un desarrollo, una aplicación comercial. Entonces, yo creo que la mayoría de los proyectos están en TRL2. Voy a terminar de leerlo. Sin embargo, todavía no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. Simplemente es una formulación de un concepto tecnológico. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Pues se hacen
digamos, como esquemas, se hacen esquemas o dibujos o sí, garabatos en una servilleta o en algunos otros medios de prototipado que ya Ricardo nos contará, para plantear la idea y no solamente la idea, la observación, sino la idea de aplicación de ese fenómeno a una aplicación industrial, social, de salud, en fin. Entonces, retomando lo que les decía antes, que quiero mostrarles el funcionamiento del TRL con base en el desarrollo del mouse, del ratón, eh, la pregunta sería como, o ese concepto tecnológico formulado sería de qué manera se puede transferir una información, digamos, offline, ¿sí? Una información offline o unas señales offline, ¿cómo la podemos hacer online y que sea útil para crear una interfase entre las personas y los computadores? Entonces, aquí tendría que haber un diseño, unas hipótesis de cómo puede llegar a ser esto cierto para en el TRL3 tener la manera más concreta de verificarlo. Entonces voy a cambiar la diapositiva y aquí estamos en un TRL3 ya montados en el ejemplo del desarrollo del mouse. Entonces, las pruebas experimentales del concepto, estaríamos haciendo la prueba experimental del concepto. Esta fase incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo, dentro de las cuales se realizarán pruebas analíticas y pruebas a escala de laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos, ¿no? En el TRL2 teníamos una muy buena idea y un planteamiento con algunos cálculos y algunos bocetos, algunos esquemas. En este nivel de TRL3 no es suficiente eso, sino que tenemos que llevar esos esquemas, cálculos, a un prototipo bruto, podríamos decirle, o a un prototipo para comprobar la prueba de concepto, hacer la prueba experimental del concepto. Entonces, caben allí dentro de estos prototipos esquemas más desarrollados, como a la derecha ustedes ven un diagrama, un plano del mouse, del primer mouse que se desarrolló, con cálculos y con unas hipótesis que se validan al final de esta fase. Entonces, esta fase implica la validación de los componentes de una tecnología específica, ¿no? Hay que revisar el aparato que uno se imagina, qué componentes tiene y después de verificarlos por separado, integrarlos y verificar que esa invención integrada pues funcione y que a la final valide o podamos verificar que sirve para lo que pensamos. Esta fase implica la validación de componentes de una tecnología, aunque esto no derive en la integración de los componentes en un sistema completo. No sé si hay preguntas hasta ahora. Allí abajo está como es el esquema de, de la interfase que hay entre las personas, ¿sí? Que escriben y pues un sistema de información que debe recibir estas señales y convertirlas digamos, en la manera de interacción hombre-máquina. Y al lado pues están un plano del primer mouse que se desarrolló. Voy a avanzar, ahorita les quiero proyectar un video al respecto. Aquí tenemos el cuarto nivel, el TRL4, donde deberíamos tener la validación de componentes y de subsistemas en pruebas de laboratorio. En esta fase los componentes que integran determinada tecnología ya han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada. Entonces, puntualmente para contarles en el desarrollo de este mouse, que funciona con dos grandes ruedas puestas en ángulo recto, no solamente ese fue el reto, sino el reto fue la transferencia de la información y cuando la información ya pues llega al computador, cómo esta se transfiere también a,
a una manera gráfica en la cual las personas pues pueden identificar que el movimiento del ratón es el mismo movimiento que está viendo en la imagen. Aquí puntual, pues para ser más específico, las pruebas de laboratorio, lo que aquí debería realizarse en el TRL4 es tratar de integrar de una manera controlada la mayor cantidad de variables que uno tiene la hipótesis de que afectarían en un escenario real, ¿no? Entonces uno recrea todos esos escenarios en un laboratorio y empieza a modificar esas variables y a ver cómo se comporta la invención, ¿sí? En este momento no podemos decir que tenemos una invención, estamos desarrollando tecnología. Si ustedes recuerdan antes, el TRL4 es la fase de investigación aplicada y más adelante el tema de desarrollo de tecnológico. Eh, por eso es que es súper clave tener un prototipo cada vez más de alta resolución y cada vez más ir integrando variables en un ambiente controlado, como puede ser un laboratorio. Un laboratorio. Entonces, hasta ahí, si ustedes tienen preguntas, mientras tanto, pues yo voy adelantándome al TRL5. El TRL5 lo que busca es ya mostrar eh, el desempeño, ¿sí? El desempeño de esa invención en un ambiente cada vez más realista. Entonces, lo que buscamos es la validación del sistema y de los subsistemas y de los componentes en un ambiente relevante, es decir, en un ambiente que parezca o que tenga la mayor cantidad de características realistas o de un ambiente real. Los elementos básicos de determinada tecnología son integrados de manera que configure que su configuración final sea muy parecida a la configuración del producto terminado. Eh, Aquí todavía podemos decir que estamos en un ambiente de laboratorio, sí, pero en este ambiente de laboratorio, como les contaba, debemos tener una mayor cantidad de variables que afectarían la tecnología. Voy a parar aquí, voy a ver si les puedo mostrar este video que habla un poco sobre ese desarrollo del mouse. Permítanme unos segundos. Porque si acaso no se los puedo mostrar, por lo menos pues con audio, que sería lo interesante, se los puedo mostrar, pues compartírselos el enlace para que lo vayan chequeando, o aquí también compartírselos sin audio, que yo creo que esa va a ser la manera. Y pues irles haciendo la pregunta, ¿ustedes en qué etapa de desarrollo creen que tienen sus proyectos del TPI ahora? Y si saben hasta dónde deben llevarlos en TPI. Bueno, solamente creo que podré mostrárselos solamente la imagen sin audio. Y pues es como una prueba, no de concepto, esto no es una prueba de concepto, ni tampoco estamos hablando de un prototipo de baja resolución, ni tampoco estamos hablando de un prototipo de laboratorio. Esto que estamos viendo acá es un prototipo con el cual ya estamos haciendo demostraciones, o por lo menos el señor Doug Engelbart está haciendo la demostración de lo que él desarrolló, que es el primer mouse. Esa interacción hombre-máquina, en la cual, como ahí ustedes lo están viendo, con una rueda y con la otra puesta en un ángulo de 90 grados, pues se logra crear un movimiento en dos dimensiones. Y como les decía, parte del proceso, del reto, también que este caso muestra es que no solamente es emitir esta información, sino que el software cuando la reciba pues pueda interpretarla y convertirla en una flecha que se mueve de acuerdo a cómo se mueve también
la mano de la persona que acciona el mouse. Eh, Como ustedes ven, el prototipo con el cual están haciendo la demostración, esta palabra es clave, demostración, pues es bastante grande, ¿no? A lo que hoy tenemos, digamos que allí el diseño pues hace sus acciones y va perfilando y va perfeccionando mucho más esa invención, ¿no? Muchas veces termina siendo clave eh, esos refinamientos del diseño para terminar teniendo una verdadera innovación. Es decir, que la tecnología termine siendo apropiada por, por las personas. Antes, antes de que eso suceda, no se puede decir que hay una innovación, ¿no? Solamente hay un invento o una invención. Pero tenemos tecnología, o más bien tenemos innovación, es cuando alguien encuentra valor en eso que alguien te inventó y lo apropia y lo usa y muchas más personas lo usan. Bueno, voy a volver a presentar las diapositivas. Mientras tanto, pues pueden, no sé, mientras que lo logro, irse formulando preguntas, ¿no? En TPI, ¿hasta dónde pueden ustedes, hasta dónde deberían llevar esas invenciones? Pues lo mejor sería ojalá hasta el último de los niveles. No sería la expectativa. Sin embargo, como ya les voy a comentar, cada nivel pues va requiriendo más recursos, más experiencia, más experticia, más expertos que nos ayuden. Más o menos aquí quedamos en el TRL5, donde estamos haciendo validaciones del sistema y de todos los componentes en un ambiente muy realista. El TRL6, para ir un poco más rápido, pues tiene que ver con la demostración, que yo les decía ahorita que la palabra demostración es muy importante, porque cuando estamos en un nivel de maduración tecnológica, donde no hay nada más que aprender, entre comillas, ¿no? Donde no hay nada más que mejorar, ya supuestamente, digamos, está todo perfeccionado, todo listo, estamos listos es para ir a hacer demostraciones en ambientes reales. Entonces, allí lo que hacemos es, con prototipos pilotos muy avanzados, muy terminados, de alta resolución, podríamos decirlo, se, se desarrollan, que esos prototipos desarrollen todas las funciones en un ambiente, eh, digamos, muy realista, deben superar las condiciones, las pruebas de factibilidad y como les contaba, estas pruebas tienen que ser en ambientes de operación realista, ¿no? Real. Entonces allí es cuando tenemos que sacar nuestro prototipo y buscar a la persona para que por favor use esto. Úselo por 2 semanas. Una empresa, déjeme hacer alguna prueba con usted para que sus empleados utilicen esta herramienta y de allí yo saco mucha información y termino de perfeccionar la tecnología o la invención. Allí abajo están, o sea, hay una imagen las dos de la izquierda son imágenes de un mouse desarrollado por la empresa telefónica o una empresa de telefonía alemana. ¿Sí? Era redondo. Eh, y a mano derecha, pues los primeros mouse que eran como un poco eh, cuadrados con filos muy poco refinados a lo que hoy tenemos, ¿no? Pero pues bien, estos fueron los prototipos de prueba con los que posteriormente en el TRL7 uno busca pruebas en ambiente real. Es aquí más donde uno debe buscar esos asociados que le permitan probar ese producto en un ambiente realista. El sistema se encuentra o está próximo a operar en escala precomercial. Es posible llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación y aquí lo vinculo con el MRL, con el Manufacturing Readiness Level.
cosas, aspectos como la evaluación del ciclo de vida, el cálculo final del aspecto financiero para saber cuántos y cómo va a salir de costoso la fabricación de estos, entre otras disposiciones que permiten a la final, en el TRL8, tener el sistema completo, certificado por la autoridad competente. En algunos casos, pues hay una autoridad específica, como en los ambientes o en los entornos médicos, pues está, en el caso colombiano, el INVIMA, y a nivel mundial, pues muchas agencias de certificación para la salud y el consumo humano. Para otras industrias habrán otras certificaciones, y en algunos casos, pues hay industrias donde no hay la entidad que emita la certificación oficial para poder manufacturarlo, pero sí siempre tiene que haber como una verificación final y una prueba final, digamos, de la conformidad de la invención con la calidad, ¿no? Con la calidad y el funcionamiento. Al final, el TRL 9, pues tendríamos el sistema completo, la tecnología está en su fase final, sabemos terminamos de hacer como todas estas preparaciones de casi que de manufactura y de comercialización en cuanto al rendimiento, en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma de embalado, a los manuales de mantenimiento, los manuales de operación, todo ya está muy bien organizado y uno puede empezar a mm, abordar aspectos de comercialización y manufactura de esta tecnología. Bueno, aquí como para recoger un poco este caso que les expongo del desarrollo del mouse, pues tenemos una investigación aplicada que, como ustedes ahí les muestro, siempre cae en un TRL 1 y 2, que allí abajo en los cuadritos, estas flechas verdes, menciona como el estado de la fase. El 1 es la observación de los principios básicos, simplemente es observación. En la segunda es, con esa observación, yo como formulo un concepto tecnológico. El prototipado es muy básico, muy rudimentario, pero yo valido que efectivamente esa observación tiene una aplicación comercial y podría seguir al TRL3, que es crear una prueba de concepto. Esto es varias experimentaciones en campo, o pues hay diferentes tipos de prueba experimental del concepto dependiendo del tema del que estemos hablando. El TRL4 termina con la parte de investigación aplicada, que es la validación de la tecnología en un ambiente de laboratorio. El TRL 4, 5 y 6 pues son muy parecidos, es ir mejorando este prototipo para que cada vez contenga más características que tengan que ver con la relación que tiene este prototipo con ambientes realistas, ¿sí? Aquí uno puede probar color, forma, peso, capacidad en cuanto a resistencia de vibración. Se hacen muchas pruebas de laboratorio como las pruebas de conformidad electromagnética, las pruebas de mmm, cuando uno mide los materiales de que está hecho, si tienen alta o baja probabilidad de que se incendien, de que se quemen, de que se haga combustión en ellos, y otras muchas pruebas de laboratorio, hasta que llegamos a un prototipo muy robusto, con el cual ya no hacemos más validaciones, sino sería ahí el TRL6, donde lo que hacemos es demostraciones. Por supuesto que se sigue mejorando la invención, pero ya casi que todo está aprendido y aplicado en el prototipo. Del 7 al 9, pues entonces tenemos la demostración en un entorno operativo, lo que les contaba de recibir o gestionar las pruebas de certificación de la tecnología, y en el TRL 9 tenemos una tecnología validada, lista para manufactura y comercialización. Aquí quiero hacer notar que existe, tanto así como en el emprendimiento, existe el valle de la muerte del emprendimiento,
también existen temas de innovación, que es el Valle de la Muerte de la Innovación, y más o menos sucede, es cuando la tecnología está en un TRL 4 al 6, porque es allí donde más recurso se necesita, más dinero para el prototipado, más dinero para pruebas, más dinero para pagarle a los innovadores que están estudiando eso. eh, y es allí donde muchas veces tienden a quedarse las innovaciones. La buena noticia es que si con sus innovaciones, con sus invenciones, ustedes llegaran a un TRL 6 y lo cumplieran, y estuvieran en un TRL 7, es más, digámoslo, atractivo, es más sexy un proyecto con una tecnología en un nivel TRL 7 para una empresa o para un ángel inversionista o para, no sé, una institución, de decir, me gusta lo que usted tiene, me gustaría invertir allí y no siento tanto riesgo en invertir porque lo que hace falta simplemente es completar de hacer las demostraciones en entorno operativo, buscar las certificaciones de la autoridad competente y ya, y hacer el alistamiento del sistema para que quede listo para el despliegue o la manufactura y la comercialización. Entonces, bien, creo que voy a ir un poco más rápido. Aquí quiero contarles la relación del TRL con el MRL y con el SCRL que les contaba, que tiene que ver con manufactura y con cadenas de suministros. ¿Cómo se relacionan esas? Que yo les he dicho ahorita que cuando ya se tiene una invención en TRL 9, uno empieza a preguntarse, bueno, ya lo tengo listo, la tecnología funciona, ahora ¿cómo lo manufacturo? Y para la manufactura es muy importante pues tener las cadenas de suministro identificadas y maduradas. Entonces por eso, en este caso quiero mostrarles, digamos, una comparación. Aquí esto es historia. Realmente lo que hicimos en Innovate fue consultar unas fuentes, que allí abajo hay algunas, sobre lo que son los 9 bloques de maduración de la tecnología, los 10 bloques de la manufactura, de la maduración de la manufactura, y los 10 bloques o los 10 niveles de la maduración de las cadenas de suministros. Nosotros la hemos estudiado y hemos construido una ruta emprendedora Innovate, del grupo Innovate. Con esta ruta lo que hacemos es acoger estos niveles que les acabo de mostrar, que son estos más otros. El que hemos visto por ahora solamente es el primero que dice allí, está en verde, dimensión de desarrollo tecnológico, o dimensión de la maduración de la tecnología, en comparación con la segunda, que es la dimensión de producción, y la tercera, que es la dimensión de las cadenas de suministros. Hay otras que son muy importantes para un emprendimiento, que son la dimensión del modelo de negocio, cómo lo voy a vender, todo el alistamiento empresarial, y un aspecto muy importante que es el tema de propiedad intelectual, que también tiene su maduración. Todo es un proceso. Entonces, aquí para contarles que hemos creado varias fases del emprendimiento de base tecnológica: idea, prueba, consolida, avanza, negocia y crece, donde, como ustedes lo ven, hay unas barras que inician antes, otras después. Son las fases o los momentos en donde el trabajo de los emprendedores debería empezar. La dimensión tecnológica inicia desde la idea, e iniciar el pensamiento de el MRL o la dimensión de producción empezaría casi que terminando la fase de idea. ¿Por qué? Porque el MRL es como los diferentes pasos que tienen que ver con la manufactura del producto, y para llegar al producto pues hay que crear prototipos. Entonces también tiene que ver con la dimensión eh, de creación de prototipos. Por supuesto, pues también la que está en morado allí, la dimensión de industria o de cadenas de suministros, es sumamente importante. Aquí solamente para mostrarles un poco más las entrañas del modelo. Lo que hemos visto hoy, que les he expuesto, solamente es el primer nivel, que es el verde, el de tecnología, el TRL. Y para verlo un poco más
mm, esto es como una especie de resumen un poco más compactado, donde ustedes ven allí que para uno poder decir que está dentro de la ruta de Innovate, en fase de idea, pues debe haber cumplido en cuanto a la tecnología el TRL3, que es hacer una prueba experimental del concepto. Para pasar a la fase de prueba, es decir, llegar a un TRL5, ya deberías tener una validación en un entorno relevante y así sucesivamente. Esto es solamente para mostrarles que hay diferentes acciones o evidencias que tienen que ver con la maduración de todo el proyecto. En cuanto a la manufactura, por ejemplo, para aprobar el nivel prueba, ya deberíamos tener prototipos y para terminar de graduarse de la fase consolida, ya debería uno tener un producto mínimo viable, que eso es, digamos, uno tiene que pasar por muchas pruebas para tener un producto mínimo viable y llegar, por ejemplo, allí, como dice en Avanza, a tener un producto final. Mm, aquí algunos casos de emprendimientos. Quiero contarles rápidamente sobre unos casos que Innovate viene acompañando, que por ejemplo es Uscon Hospitals. Ellos son un proyecto que utiliza tecnología aeroespacial para crear hospitales, digamos que de despliegue rápido, y ellos dentro de su trabajo han logrado llegar a un TRL3 en cuanto a la tecnología, ¿no? Eh, Previcarpo, por ejemplo, es una tecnología que sirve para prevenir el túnel del carpo y ellos han avanzado hasta yo creo que un TRL3 también. Ellos están en fase de idea y se les está animando para que continúen haciendo todo el ejercicio de prototipado. Por contarle algunos otros de los que ya han llegado a un nivel más avanzado, que son unos emprendedores muy pilos que se llaman Wolke Kumpels. Ellos están desarrollando un sistema de información tecnológico para la administración de medicamentos en IPS y ya tienen un prototipo, están mejorando y robusteciendo ese prototipo para hacer pruebas en ambiente real, en ambientes de, pues en IPS reales, ¿no? Y así uno puede ir calificando, lo que quiero con esta diapositiva mostrarles es que uno puede ir calificando y midiendo el avance de los proyectos de acuerdo a, por lo pronto, el nivel de tecnología y en total, en cuanto a la ruta Innovate, pues tenemos estas otras dimensiones que, que miden el avance. Por último, pues contarles, pues nuevamente creo que esto ya lo hemos visto arriba, que en el ecosistema existen entidades que acompañan hacia cada una de las fases más especialmente que otras. Es decir, las universidades y centros de investigación, allí la primera barra anaranjada, generalmente son muy buenos para generar, para trabajar en proyectos y llevarlos a TRL4, ¿sí? Que es investigación aplicada, investigación de laboratorio, formulación del concepto tecnológico, validación y pruebas de laboratorio. Más adelante, digamos que no son tan especialistas las universidades y los centros de investigación, pero vienen otras entidades a tomar, digamos, ese papel y ayudar a las invenciones, a los innovadores y emprendedores a hacer que sus, sus invenciones lleguen hasta TRL6, que son generalmente organizaciones de investigación tecnológica. Y de ahí en adelante, como les decía hace un rato, pues si ustedes logran llevar una tecnología hasta un TRL6, es decir, hasta una demostración de que la tecnología funciona en un ambiente real, es mucho más fácil que una empresa tome esa innovación y la ayude a terminar de madurar. Es allí donde se ven muy interesantes propuestas para innovadores o emprendedores de base tecnológica de firmar acuerdos con empresas que les invierte dinero para terminar de madurar la tecnología y llevarla al mercado. Empresas de alta tecnología, o lo que en Colombia se conocen como empresas altamente innovadoras, son también las que hacen parte de esos últimos eslabones de la maduración de tecnología.
Aquí, y ahora sí, ya para cerrar, contarles que en el Sistema de Ciencia Nacional de Tecnología e Innovación colombiano, se organizan como en estos grupos los actores del sistema. Entonces, existe una categoría que se llama mentalidad y cultura, donde los actores que están allí son centros de ciencia, son organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de la ciencia. La otra categoría son generación de conocimiento científico. Allí están los investigadores, los grupos de investigación, los centros e institutos de investigación. Luego estarían las instituciones o una categoría que se llama desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, donde están los centros de desarrollo tecnológico y las oficinas de transferencia de conocimiento o de investigación. Y al final, digamos, como de la ruta de innovación o del proceso de innovación, pues están las empresas que están más de cara al mercado, como empresas altamente innovadoras, unidades empresariales, incubadoras de empresas de base tecnológica y centros de innovación y productividad, parques tecnológicos. Esos son los que, según el documento 1602 de MinCiencias, pues se organiza el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. No más, allí solamente mostrarles que hay muchas entidades en Colombia que hacen parte del sistema de emprendimiento e innovación y que digamos, es una buena herramienta el tema del TRL y los demás readiness levels o niveles de maduración, tenerlos en cuenta para saber en dónde estoy, qué necesito, para dónde voy o qué debería buscar, y también en ese futuro estadio del desarrollo, a quién podría yo acudir para ayudar a madurar la tecnología. Pues no es más por mi parte. Si tienen algunas preguntas al respecto del tema de, del TRL, pues con gusto. Antes de buscar pasar con Ricardo a revisar algunas acciones ya concretas de prototipado. Yo tengo un comentario, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí. ¿Cómo estás? Bueno, primero, gracias al profe Fernando y a todos los participantes. Es un comentario más que una pregunta, y es que este tema es tan importante no solo hacia afuera de la universidad como nos lo estaba presentando en el tema de MinCiencias y demás, sino que al interior de la universidad también es supremamente importante. Tanto es que, por ejemplo, las próximas convocatorias que van a salir desde la Dirección Nacional de Extensión, justamente para potenciar la elaboración de prototipos, la siguiente convocatoria de prototipado, lo más probable es que, por un lado, le pida a los participantes, y lo cuento no solo a manera informativa, sino para animarles a que posiblemente de sus prototipos y ejercicios que hagan tanto en TPI como por fuera los puedan tener presentes en ese tipo de convocatorias, es que mínimo deban estar en un TRL 3 o 4, de acuerdo a lo que Fernando les acaba de explicar. Y la convocatoria busca el financiamiento económico a los prototipos de modo tal que se puedan llevar al menos que puedan subir al menos 1 o 2 niveles de madurez. Es decir, si ustedes lo tienen 3, que por lo menos lo dejen 4 o en 5, idealmente en 6, y así poder, como lo explicaba Fernando, tener más vías de salida al mercado, bueno, o a las salidas que tengan. Entonces, este tema es supremamente importante al interior de la universidad, y estén atentos a estas convocatorias, porque a partir del TRL es que también nos estamos midiendo al interior de la universidad. Fernando, gracias. Muchas gracias, profe Hernán. Sí, es muy cierto. Yo ahorita recuerdo que para ese tema es muy importante la documentación, porque nos ha pasado que hay una convocatoria o una oportunidad muy interesante para lograr recursos para el prototipado o para las pruebas de laboratorio.
y piden eso, un proyecto que esté en TRL3. Uno está seguro de que allí está, pero no tiene cómo evidenciarlo. Entonces, es bien importante dentro de la cultura de innovación también documentar todos los resultados, formular todas esas hipótesis, hacer las conclusiones y llevar como esas evidencias para que el día de mañana encuentras la forma de conseguir recursos para continuar madurando la tecnología y puedes fácilmente decir, aquí está todo lo que hemos venido haciendo para, en primero de los casos, pues el TRL1, principios básicos observados, el TRL2, el concepto tecnológico formulado, y el TRL3, por ejemplo, pues es la realización de estas pruebas de concepto. Entonces, muchas gracias, profe Hernán. Sí. Pues si no tienen otras observaciones, pues ya pasamos a Ricardo Vargas, que nos presente algunas herramientas de prototipado que hemos utilizado, pues aplicado con los emprendedores de Innovate. Y bueno, ahorita también a modo de comentario y de transferirles a ustedes muchas más como casos reales, pues con Ricardo, que atendemos los emprendedores de Innovate, que son emprendedores de toda de toda la universidad, de estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, pues muchas veces nos damos cuenta de que se requieren recursos para hacer prototipado, se requieren expertos, se requieren servicios de parte de los laboratorios y es allí donde el ecosistema debería, o pues provee, incluso pues por supuesto en la Universidad Nacional, provee todas estas herramientas para madurar los proyectos. Entonces, Ricardo, buenas, ¿cómo vas? Buenas, Fer. Gracias, Fernando, ¿cómo estás? Muy buena la charla como para ponernos en contexto y darnos el paso a hablar de prototipados. Bueno, los saludo nuevamente a todos, gracias por estar acá. Vamos a hablar sobre prototipados, pero la magia la ponen ustedes, entonces me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos a tratar de tocar esto de manera muy práctica y cómo lo aplicamos a nuestros proyectos en desarrollo de TPI en este momento, y entonces esperamos hacia el finalizar con Fernando pues contestar más preguntas que surjan en este campo y tratar de llevarlos a ajustar eso que ustedes estén haciendo y esas preguntas específicas con esos desarrollos que ustedes tengan. Pues para empezar, no me voy a detener mucho en cómo definimos qué es un prototipo, sino cómo construimos nosotros los conceptos de prototipado. Básicamente, en primera instancia, pues quería referirme a la RAE y cómo ellos definen qué es un prototipo. Básicamente, ellos hablan de que es un ejemplar original o primer modelo en el que se fabrica una figura u otra cosa. Es decir, en este caso, lo que ellos se refieren es cómo nosotros podemos fabricar algo que se vuelva tangible. Y ya voy a conectarlo con lo que yo planteo y con lo que hemos evidenciado, digamos, en toda la trayectoria que se tiene en Innovate a partir de lo que pensamos de los sueños, de lo que son nuestras pasiones y cómo lo llevamos a vincular en un prototipo. Para mí esa parte de ejemplificar ese primer molde, esa primera fabricación, es pasar los sueños a una manera tangible, a verlos realizar. En el otro concepto que dan, que es ejemplificar más perfectamente un modelo virtual, un vicio, una cualidad, es como hoy en día se conecta esta especificación de cómo prototipamos y lo llevamos a un ejercicio de poder evidenciar más allá del sueño que tenemos, llevarlo a una realidad y cómo podemos vincularle sentimientos. Básicamente, digamos como que esa es, digamos, la definición que nos está dando la Real Academia de la Lengua
en cuanto a prototipos, lo traía solo como para base, para tener una guía de qué se dice que es un prototipo. Entonces, en términos generales, es cómo llevamos a la realidad algo que tenemos en la cabeza, algo que tenemos en los sueños. Nosotros tenemos muchos saberes y cuando estamos en equipo, ante un reto que nos proponen o ante una idea que nosotros tenemos, lo que queremos es que se unifique, ¿sí? El porqué de prototipar, pues para representar los pensamientos, para generar un debate, discusión y para correlacionar esas visiones que tenemos. ¿Por qué nosotros hablamos de prototipados y por qué se habla hoy en día del prototipo? Los prototipos vienen de Ricardo, unas herramientas. Dime, Fer. te iba a preguntar, ¿estás proyectando algo? Sí, estoy proyectando. ¿No ¿Todos lo sé? ven? ¿Soy solo yo? Sí, se está viendo. Ah, qué pena. Ok, entonces tal vez soy yo. Listo. Gracias. Ok, Fer. Dale. Sí, de pronto si sales y vuelves ingresas, lo puedes tomar o se te actualiza el tema. Ok, gracias. Entonces, hoy en el mercado o en el ecosistema emprendedor escuchamos hablar de prototipar, prototipos, hasta llegar a escuchar términos de producto mínimo viable. Entonces, pues hay un proceso y hay ciertos niveles, que es lo que queremos, digamos, como ver ahorita. El prototipo no se centra específicamente en el producto o en el servicio, que es lo que queremos llevar a una representación, sino que también se puede llevar a prototipar el modelo de negocio que nos puede permitir iterar o aprender básicamente. Teniendo en cuenta esto, los productos mínimos viables, se están hablando de muchas teorías o muchas técnicas de esas metodologías ágiles que se utilizan en emprendimiento e innovación hoy en día, como el Design Thinking, como el Lean Startup, el Customer Developer, entre otras metodologías que lo que están diciendo es cómo las organizaciones o cómo los emprendimientos con bajos recursos pueden generar productos para aprender de ellos y colocarlos, digamos, en el mercado de una manera de inversión de bajo costo. Ya Fernando lo decía, y básicamente en los TRL, en todo momento, a partir de la ideación en el TRL3, ya nos empiezan a pedir como el funcionamiento. Queremos ver lo que estamos pensando. El prototipo es básico para hacer una convergencia donde el equipo esté pensando en lo mismo y eso que tenemos en idea que no hemos podido socializar, lo podamos socializar ante ciertos ejercicios que ya vamos a ver más adelante. Entonces, si todos estamos pensando en desarrollar un e-commerce o desarrollar un elemento de base tecnológica, todos tendríamos en la cabeza dispersión o una visión holística del elemento en sí mismo. El prototipo nos sirve que en esa convergencia todo el equipo pueda entender cuáles son las características, cuál es el modo que queremos llegar a ver al finalizar, cómo operaría el producto, bien o servicio, y cómo todos lo podemos diseñar y entender en sí mismo. Este es la primera convergencia de todo el proceso de ideación para llevarlo a la realidad y que todos puedan alinearse en el trabajo conjunto, ¿sí? Que todos puedan decir, ahora sí entendemos que lo que queremos es hacer un carro volador que tiene o no tiene ruedas y le colocamos las ruedas, se las quitamos y todos podemos llegar a decir, es que queríamos era un carro verde. Todos lo vemos verde o no lo vemos verde. Básicamente ese es el ejercicio de prototipar. Para prototipar, básicamente lo que tenemos es que hacer, pensar en esa idea que tenemos, diseñar diferentes bosquejos, ya lo decía Fernando cuando nos hablaba que podemos prototipar en una servilleta, en un dibujo, en un diagrama, y a partir de ello empezar a analizar. ¿Para qué se analiza? Para poder definir y que todos entendamos lo que queremos hacer, para poder tener esa planeación en tareas, para poder delegar, para poder salir a conseguir los recursos, ya sean de las materias primas, del recurso humano, incluso para empezar a plantear términos de estructuras de costos o presupuestos necesarios para lograr hacer una producción real, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite el prototipo. Es un sistema caótico en principio, porque todo lo que tenemos en la cabeza
lo queremos demostrar en el elemento para unificar. Entonces acá es importante los prototipos para definir, para en el futuro poder ejecutar. Por eso se diseñan y se crean prototipos. Me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos a ver. Lo que queremos en este momento también es brindarles algunas herramientas. Ya hay muchas herramientas, digamos, en el mercado. Y pues vamos a tomar como base el libro Designpedia. Designpedia es un instrumento de herramientas que nos permite básicamente analizar diferentes mecanismos de prototipados, y los he tomado directamente del libro para no... Hay muchas fuentes, ¿sí? Sin embargo, también lo ideal es que el equipo se sienta cómodo prototipando, ¿sí? Como se sientan más cómodos, lo pueden hacer. ¿Cuál es el mejor elemento de prototipo? Con el que ustedes se sientan a gusto. Vamos a ir revisando, digamos, también las páginas para que podamos ver interacción dentro de ella, ¿vale? Bueno, entonces podemos hablar de Estimados, muy prototipo. buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Tenía una información que quiero compartirles por todo lo que ha venido pasando con la Junta. Pues yo estaba también averiguando y preguntando. ¿Hay alguien con un micrófono abierto? Entonces, por un lado, con respecto a la validez de las renuncias Disculpa. de las personas, pues es importante tener el acta. Entonces, si bien Andrés envió las actas, pues no tiene forma de acta, ¿no? Es más como una relatoría. Entonces, no sé quién pueda darle forma de acta y que quede firmada, o bueno, pedirle a Andrés que la firme. Me refiero a la reunión donde todos ellos renunciaron, para que eso pueda quedar en firme, porque todo debe ir a los libros, creo, según lo que me dicen, y a las actas, todo lo que se registra en la Cámara de Comercio. Entonces, eso es importante tenerlo, porque eso es lo que... Listo, ya lo silencié. Listo, ok. Perdón por la interrupción. Ok, no, ahí vamos bien. Ok, entonces prototipos. Para prototipar, y ya voy a ir directamente a las páginas para mostrarles a ustedes los recursos para que puedan indagar ustedes directamente. Pues existen diversos niveles de prototipado y vamos a hablar de 3 niveles de prototipo. Un nivel prototipo básico o un nivel de prototipo que nos permite hablar de un prototipo bruto que yo puedo hacer para empatizar, que nos permite en el equipo entender el producto, regirnos a la que todos tengamos la misma visión del alcanzable real, ¿cierto? Tenemos prototipos rápidos donde nosotros podemos hacer esos prototipos con cartón, con papel, en una servilleta, con un diagrama, ¿sí? Cuando hablamos de prototipos físicos, podríamos utilizar técnicas como Lego Cirrus Place o estas figuras de Lego para poder hacer representaciones, ¿sí? También se habla de prototipos para mostrar específicamente cuando tú ya lo quieres iterar o llevar al mercado, que lo puedas poner en un focus group para que la gente lo pueda manipular, lo pueda tocar, lo pueda experimentar. También tenemos prototipos para pensar. En estos prototipos para pensar nos sirven en la etapa de ideación precisamente para hacer modificaciones, ajustes, ¿sí? Y todo esto con fines de que cuando hablemos de producto mínimo viable podamos llegar a diversas opciones. Cuando uno hace prototipos rápidos para empatizar, para pensar, estos prototipos físicos, lo que uno está tratando de hacer es que uno puede tener una idea y esa idea en sí misma no nos ha caracterizado el portafolio de servicios que se puede presentar. O a partir de la idea podemos tener un producto que se puede segmentar o generar de ese mismo producto en sí mismo como un producto robusto, generar subproductos que me permitan ir avanzando en términos de tomar decisiones. Por ejemplo, puedo empezar con productos que en el prototipo puedo identificar que si es muy complejo llegar a un producto mínimo viable o a un producto muy robusto, puedo segmentarlo y generar subproductos. Esas decisiones de los prototipos nos sirven para eso.
en ese sentido, cuando uno va a prototipar, no es prototipar por prototipar, uno debe diseñar y activar un protocolo para el prototipo. También existen herramientas que nos permiten pensar ese desarrollo o planear el prototipo. ¿Cómo lo puede uno planear? Pues existen herramientas como el storyboard, el storytelling, ¿sí? Los prototipos funcionales o las pruebas de concepto o un concepto técnico para el desarrollo. Entonces aquí estamos hablando de que si yo tengo un storyboard, puedo plantear gráficamente escenarios de preproducción, de producción y postproducción. Si lográramos graficar esos momentos, podemos empezar a ver actores que de pronto no hubiésemos tenido en cuenta en simplemente la ideación. Cuando uno hace prototipos, en esa convergencia lo que logra básicamente es identificar nuevos recursos o atacar aquellas cosas que se nos han quedado por fuera. El storyboard nos sirve mucho para generar el tema de cliente, de usuario, de aliados estratégicos, en general para construir mapas de actores que se pueden corroborar en análisis de cadena de valor, por ejemplo, y poder caracterizarlos y colocarles rutas. El storyboard como planeación para los prototipados nos sirve posteriormente para las iteraciones, que es a donde tenemos que llegar con un producto mínimo viable o con un prototipo en virtualidad, básicamente. El prototipo funcional, entonces, es cuando ya tenemos hemos pasado de un prototipo básico o un prototipo bruto a un prototipo virtual, donde ya podemos caracterizarlo, donde ya tenemos un inventario de recursos, ya sea de materias primas, o otro tipo de recursos, y podemos ir caracterizando esos requerimientos. Es decir, ¿qué necesito para hacer tal cosa? Y empiezo también a colocarle funcionalidades al elemento. Aquí es cuando uno en la planeación puede encontrar el portafolio o ir desagregando el producto en subproductos que te van a poder permitir entrar o vincularte a un mercado con diversas estrategias de entrada, mejor dicho, o de penetración al mercado, o con productos básicos que me van a permitir ir aumentando de pronto la interacción y el aprendizaje dentro del proyecto, pero que me van a poder también en un futuro tener productos mínimos viables ya en el mercado para unas intenciones de compra o para una monetización mucho más rápida que llegar al producto final que nos habíamos soñado al principio. El tema de conceptos es cuando podemos tener fichas técnicas, y las fichas técnicas pues ya hablan de características físico-químicas, de orientación de color, de procesos dentro de la producción, y allí en esos diagramas, generalmente esto se hace en diagramas de flujo, para poder encontrar esas interacciones que nosotros tenemos con el producto, ya sea en producción, ya sea en investigación, ya sea en recolección de datos, y todas estas características de hacer la planeación del producto está con miras a la recolección de datos para tomar decisiones de mejora del producto. Básicamente esos son los términos como de planeación. Los prototipos para iterar, o sea, cuando yo hago la planeación y he hecho prototipos para planear, tengo ya los productos funcionales para iterarlos. El iterarlos es poder llegar a ese mapa de actores que uno pudo conseguir o pensarse en un prototipo de storyboard, donde uno hace una ruta de servicio, una ruta de ejecución de la operación de producción o lo que sea, encontró ciertos actores. Entonces, cuando uno los tiene, puede hacer o planear la iteración, y la iteración es colocar mi producto en ambientes relevantes o en ambientes de laboratorio, pero colocándolo con clientes, usuarios o expertos para recolectar y recoger la data. Entonces, para ellos existen varias herramientas como el juego de roles. El juego de roles nos permite hacer focus group, hacer rutas de usabilidad, ¿sí? Digamos, en base tecnológica, hoy en el diseño de software, por ejemplo, utilizan el user design,
que básicamente es colocar el prototipo o el elemento básico, que en muchos casos lo denotan ya como producto mínimo viable, para que la gente mire la parte gráfica y mire dónde daría un clic, dónde más concentraría su estadía en el tiempo de la página, en el tiempo de la app, ¿sí? Y entonces es cómo planeas eso para iterarlo, ya sea con el usuario final. En otros términos de iteración, para productos un poco ya más elaborados, donde ya se ha colocado o se va a colocar un recurso, pues hoy en día existen las impresiones 3D. Las impresiones 3D nos pueden dar caracterizaciones del producto mucho más cercanos y los podemos llevar a colocarlos en esos ambientes relevantes para que la gente los opere. Ejemplo de ello, que podemos hacer una prótesis o generar, no sé, un vaso, un empaque, y lo podemos imprimir en 3D para poder mirar sus dimensiones, para poder mirar esa caracterización de volumen, para poder empezar a pensar en términos de productos, en términos de materiales, ¿sí? ¿Cuáles serían los mejores materiales? Entonces uno puede utilizar ya impresión 3D para poder pensar esa tipología de elementos. En términos de software, pues se usan los mockup, y los mockup básicamente es como el desarrollo gráfico de lo que puede ser un prototipo. Así podríamos ir mejorando en todo proceso de la iteración para llegar a construir un producto mínimo viable. En ese proceso de aprendizaje, desde el prototipo bruto, donde lo que hacemos es convergencia de equipo, y todos entendemos que si vamos a hacer, no sé, un artefacto como un rover, pues todos entendamos cómo queremos el rover, ¿sí? Que sea para exploración lunar, o que sea para exploración en campos minados, o que sea, aunque todos pensábamos como idea que íbamos a tener un rover, al prototipo bruto, en observación, todos vamos a entender, es que queremos es un rover para tal cosa, y lo queremos de este tamaño, con estos colores, con estas funcionalidades. En el prototipo virtual, ¿qué hicimos? En el prototipo virtual lo que decimos es la ruta de producción, vemos los actores y decimos, acá vamos a necesitar tales actores, y puede uno en un storyboard contar y relatar esa historia de operación del rover, viendo quién no lo compraría, cómo lo usarían, dónde lo usarían, y vamos generando, digamos, como los actores. En la iteración, pues ya lo llevamos a ambientes de laboratorio, a ambientes relevantes. El caso que ponía Fernando hace un momento de Walken Cool, de Walken, que es un software de farmacológico. Ellos ya han hecho prototipos, empezaron con un prototipo en ofimática, ahora están en prototipos de desarrollo de mockup, y ahora van a colocar eso a iterarlo en IPS, como decía Fernando. Eso los va a llevar aún a tener un producto mínimo viable que pueden mejorar o darle características de esos aprendizajes dentro del prototipo de iteración. En el prototipo de iteración es donde más se aprende, ¿sí? La idea, como les decía, de todo el tema de prototipos es poder colocar recursos de bajo costo en ese prototipado. ¿Qué recursos se pueden utilizar para los prototipos? Pues ya les decía, cartón, maquetas, los Lego, gráficos. Incluso hoy se utilizan, digamos, otros elementos tecnológicos. Ya, no sé, en Canvas puedes diseñar elementos, hay programas o software gratuitos que te permiten hacer planos, hacer elementos en 3D. Bueno, ya lo miraremos. Todos los términos de prototipo, pues hay mucha literatura. Este es otro mecanismo, y acá hablan de darle nombres a tus prototipos. Entonces está, por ejemplo, Mago de Oz, que son técnicas de prototipado, donde se coloca el elemento, pero hay seres que lo están revisando y que están observando la operatividad. Entonces, ¿por qué planear el prototipo? Pues ya vamos a ver. El plan de trabajo y de prototipado debemos diseñarlo. Lo que les decía al principio. Nosotros no necesariamente prototipar por prototipar vale. El prototipo debe
pensarse, debe planearse. ¿Qué recursos necesitas? ¿Cuál es el objetivo o la meta de hacer el prototipo para la iteración o de hacer el prototipo para poder unificar las ideas que tenemos en la cabeza dentro de equipo? Uno debe colocar las metas. Entonces, si vemos los 3 niveles de los que hemos hablado, un prototipo básico o bruto, un prototipo virtual o un prototipo 2D y un producto mínimo viable o un prototipo para iteración, lo que uno debe hacer siempre es tener una meta clara. ¿Qué queremos hacer en este nivel de prototipo? A ese nivel de prototipo, uno generalmente debe planear cuáles son los recursos que necesita. Muchas veces uno piensa en hacer el prototipo, pero no ve que tiene que tener la caracterización de aprender con el prototipo, y esto lo olvidamos. El prototipo está hecho para aprender. Si nosotros desde un TRL3 empezamos a generar prototipos, deberíamos tener una bitácora de recolección de la data en la iteración con el prototipo. Siempre vamos a estar interactuando con el prototipo y es el que nos permite mejorar, ya sea en diseño, en recursos, en iteraciones, en generar propuesta de valor, en generar usabilidad. Para eso nos sirven los prototipos, básicamente. Entonces hay que planear. Si lo hago en un espacio físico, si lo hago de manera virtual, ¿qué recursos requieres? Entonces requieres material recuperado para poder cortar, requieres pegantes, requieres cintas, tijeras, o si necesitas las fichas Lego para ubicarlo, si necesitas muñecos, maquetas, marcadores, y tener esa guía del ejercicio del prototipo. Hay que hacer los talleres de prototipado para encontrarse con las personas que quieren desarrollar el prototipo alrededor de la idea, o sea, mi equipo de trabajo. Muchas veces llegamos con prototipos y es mi prototipo, pero recuerden que están trabajando e iterando en grupos multidisciplinarios, donde las ideas de todos son las que nos permiten acercarnos a una realidad de mayor impacto. Y posteriormente el prototipo que diseñemos, recuerden que lo vamos a llevar a iterarlo, lo vamos a llevar a pruebas. Entonces hay que diseñar eso y tener esas fichas de recolección de datos. Nada sacamos con tener prototipos y no tomar la data que pase en esos momentos diseñados, ya sea en la prueba de usabilidad, en la prueba de concepto, en las iteraciones en momentos reales para ver si funciona, si no funciona, para ver las percepciones de las personas y recolectar esos datos. Muchas veces pasamos por alto esto y tenemos el prototipo, lo mostramos, pero no recolectamos la data. Por eso es importante planear el trabajo del prototipo, definir qué características o qué objetivos tengo para prototiparlo e iterarlo, ¿sí? Y cuál sería la data que yo recojo. Porque un prototipo, como veíamos aquí al principio, lo que nos debe permitir es tomar decisiones, ¿sí? Provocar esa usabilidad o ese aprendizaje y volver a ajustar el producto. Esa sería la mejor forma de poder alcanzar, digamos, el prototipo. Ahora voy a empezar a mostrarles unos ejemplos reales que hemos hecho. Como hablaba el profesor Hernán Cortés hace rato, digamos, cuando hablaba, digamos, de esas convocatorias, voy a hablarles básicamente, y quiero que estudiemos, digamos, como este caso, y podamos ver que los prototipos sí funcionan, y cómo desde un prototipo bruto o básico podemos llegar a un producto mínimo viable. Este proyecto lo presenté y lo desarrollamos básicamente para una convocatoria de Colciencias, donde daban un capital de prototipado hasta 7 millones de pesos. El ejercicio que se utilizó fue la teoría más o menos que les he dado. Empezamos con un prototipo, empezamos acá con un prototipo bruto o básico y utilizamos técnicas de Lego Serious Place combinadas con fichas de tarjetas, y lo que recreamos acá en este ejercicio fue básicamente la unidad de pensamiento para poder delegar las tareas en la construcción del producto mínimo viable. Entonces acá se contó la historia, ¿cierto?
se recreó con fichas de Lego y con tarjetas de gráficas para poder decir cómo queríamos llegar a un prototipo mínimo viable. ¿Cuál era el proyecto acá? El proyecto acá era desarrollar un sistema de bioplug para la producción de tilapias, ¿sí? Con esas tecnologías, desarrollando a partir de bioemprendimiento, de la observación de la naturaleza, y cómo recuperábamos estanques con un solo uso de carga de agua, básicamente. Entonces, si ustedes ven, acá se jugó, ya les voy a mostrar en real como el prototipo y todo lo que se llevó. El primer prototipo bruto o canvas básico de desarrollo del prototipo fue desarrollado con fichas. Es importante integrar al equipo, jugar y sentirse cómodo. ¿Cuál sería la técnica? De todos los instrumentos que les mostré, que ya los vamos a ver en una página real, ustedes son los que definen donde se sientan cómodos, con lo que se sientan cómodos. O sea, no hay una regla de oro que diga, no, tienes que utilizar tal metodología o tal instrumento como tal para el prototipo. No. Después de ese prototipo, se llevó a un prototipo virtual, entendiendo el prototipo virtual como donde ya le pongo algo más de tecnología, donde hago unos planos, donde saco fichas técnicas. Entonces, este prototipo que ustedes ven acá, que fue divertido jugando, con horas de, digamos, de planeación y colocando los recursos necesarios, luego se pasó, cuando ya todo el equipo estaba integrado y sabían todos hacia dónde querían ir, ahí se pueden empezar a delegar tareas, acciones y a dar responsabilidades de entregables dentro del producto. Porque uno piensa que acá no tendrían mayor controversia el tema de una tarea o el tema de un entregable. Existen y uno puede colocar sus indicadores sobre los entregables dentro del prototipo. Si acá era en el prototipo básico, diseñar que todos estuviéramos pensando en las mismas etapas, en los mismos momentos y en el mismo diagrama del terreno real. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Aquí los entregables eran los inventarios de recursos para el prototipo. Acá se podía ver de una mejor manera, ¿sí? Ya en planos, con dimensiones, con medidas, con espacios, ¿sí? Para lograr el alcanzable. Y acá en el producto mínimo viable, pues lo que se hace del recorrido es que pasamos de un producto bruto a un producto con especificaciones técnicas, que es el prototipo virtual, y de prototipo virtual, pues pasamos a un producto mínimo viable en ese ejercicio. Y pues recomendaba lo que decía el profesor Hernán Cortés, estos elementos se los van a pedir en cualquier convocatoria. Entonces hay que tener sustento, documentación, y si fuese también en un tema de concurso donde te van a erogar unos recursos para tu prototipo, tú vas a tener que registrar eso incluso de manera presupuestal, ¿sí? Que si dices que necesitas 100 pesos, esos 100 pesos se ejecutan contra el presupuesto o contra los soportes técnicos que te van a pedir. Básicamente, digamos, esa es la ruta. Habrían otros ejemplos. Acá igual se juega, es jugando en un prototipo bruto, y acá pues hay la definición de un prototipo virtual ya utilizando otras técnicas, digamos, de lo que ya está en el mercado, que pueden ser elementos gratuitos o elementos que me gestiona la universidad o esas mismas capacidades que ustedes tienen ya para desarrollar un elemento de manera en un software o lo que fuese a utilizarse allí. Quisiera entonces hacer ahora el recorrido de todo esto que hemos charlado, cómo se ve pues en la realidad o cómo en verdad sucedió. Entonces, ok, listo. Les voy a mostrar las mismas etapas. Todo esto igual se ha desarrollado, y voy a decir, el tema de prototipo no se utiliza para cualquier idea. Nosotros estamos hablando de ideas de base científica y tecnológica, y todo tiene ciencia y a todo podemos llevarlo a tecnología. Entonces quería mostrarles diversos prototipos. Estos prototipos en industria, en aula,
que también se desarrollan. Acá se está prototipando en ambientes reales de tecnología para empaques y se están evaluando materiales con el prototipado. En este elemento se estaban prototipando pruebas químicas para la elaboración de panes funcionales, básicamente, y se hicieron diversos prototipos. Acá que se prototipaba el nivel de mezclas, el nivel de tamaños, los pesos, y se estaban tomando esas métricas de los elementos para poderlos desarrollar. Vuelvo a mostrarles acá y quiero mostrarles un video, no sé si vayamos a tener el sonido. Sin embargo, quiero mostrarles, mira, el mismo prototipo bruto que ya les mostraba, gráfico, luego cómo lo pasamos a la construcción. Entonces, lo que quiero decirles es que sí es posible y sí se logra hacer el prototipo de manera real. Cada uno de los elementos que se pensó acá en el prototipo bruto y que se diseñó luego en el software para la materialización de mucho más de las métricas en dimensiones y en lo que se fuera, luego se salen y se compran los recursos y se empieza el montaje. Listo. Digamos, ahí lo vamos a ver. Aquí les estoy mostrando, digamos, como ejemplos de la ejecución del presupuesto ya planeado y desarrollado. Ok, ahí les estoy mostrando, digamos, como el proceso, incluso cuando estábamos haciendo, este es el mismo personaje haciendo y calibrando los recursos. Creo que puedo mostrarles acá en resumen. No sé si se está escuchando el sonido. Creo que me tocó correr un poco, pero ahí vamos. No, el sonido no, pero estamos viendo las imágenes. Todo el antes y el después. Sí, pero no me cargó el otro completo, pero básicamente, digamos, como mostrarles en ambientes reales, después de que se hizo el prototipo, el producto mínimo viable, como quedó. Pero no sé si nos escuchaba. Y bueno, y acá les muestro, digamos, como los productos terminados. Entonces, digamos, ahí vimos todas las etapas. Lo que quería mostrarles es que empezamos en un prototipo bruto, luego cómo es la implementación, por eso la importancia de que el prototipo también se plantea. Acá tenemos algunos prototipos de unos mockups de una app, que uno creería que solo los puedo hacer de manera digital,
y este es un recurso manual para mostrar el funcionamiento de una app y unificar criterios del equipo, y perdón, donde todos pues están entendiendo, o sea, son ejemplos de prototipos. Básicamente este es un prototipo de una app, y bueno, y acá están los mockups en otro proyecto también de prototipado, donde se desarrollan la parte gráfica de cómo se vería un ambiente gráfico de una app para la construcción. Eh, Eso era, bueno, me falta mostrarles los recursos. En cuanto a recursos, mm, no sé si me están viendo, pero mm, Se ve, espérame un momento. Ricardo, las imágenes que tienes. Sí, estamos viendo. Sí, pero quiero mostrarles los recursos, entonces acá en la presentación creo que los tenía para que veamos los recursos o donde pueden verificar la teoría de la que hablamos en el prototipado ahorita. Lo tenía abierto y no sé qué se me hicieron. Espérame un segundo. Para que los tengan, digamos, como presentes y que allí pueden consultar estas herramientas que les he presentado para los diferentes prototipos en sus diferentes etapas. Entonces, en Design Thinking, en esta página, básicamente que hace referencia al libro de Designpedia, encuentran ustedes recursos, digamos, de todas las etapas del design, pero si ustedes van a prototipado, ustedes pueden ver los elementos de los que ya hablábamos. Por ejemplo, storyboard, que hablamos, él le caracteriza la descripción del storyboard y te regala recursos para que puedas planear tu prototipo. Entonces acá vemos que hay una simple ficha, digamos, el storyboard es como hablar de Condorito o Mafalda, donde nosotros gráficamente pasamos la ruta del servicio o en la ejecución del prototipo del elemento que queremos diseñar, y gráficamente lo podemos observar. Es una técnica de prototipo, pero entonces así pueden ir en esta página por diversos recursos de prototipos donde ustedes encuentran allí las herramientas. Básicamente son las fotografías que les mostraba yo en la presentación. Acá está para prototipar apps. No sé cómo me salgo de acá. Bueno, digamos como para que las exploren un poco. Les da una pequeña descripción de la herramienta, y si vieron el prototipo que yo les mostraba que lo estaban pasando, digamos como de una manera eh, manual, básicamente se diseñó con este instrumento y es cómo graficas tú el ambiente o el front del app que quieres y luego pues lo empiezas a digitalizar. Entonces esta herramienta me parece importante para que la tengan, para que la chequen, para que allí puedan encontrar instrumentos. Sin embargo, pues desde Innovate siempre los acompañamos pues también para que tengan recursos, pero aquí digamos como que están. Por otra parte están los de Dinker, pero no sé por qué no me cargaron en este momento, pero creo que el tiempo no nos da para más. Espero que tengamos muchas dudas y si quieren que hagamos algún ejemplo, alguna orientación en términos de verlo, creo que ya, no sé, Fernando, cómo vamos de tiempo, cómo estamos hasta acá, y quería preguntarle al público, pues si nos lanzan un reto y miramos cómo podríamos hacer el prototipo específico de algo, pues podríamos charlarlo en esa construcción, ¿no? Sí, Ricardo, muchas gracias. Pues estamos justo a tiempo para cerrar. Eh, entonces, pues muchas gracias por tu exposición. Creo que allí al final con estas imágenes y videos que nos muestras se ejemplifica todos estos recursos y resultados del prototipado. Y pues bueno, allí que ustedes hayan hecho la conexión entre este TRL y los diferentes ranges, levels, cómo tienen que ver de manera directa con el ejercicio de prototipado. Entonces, pues si hay preguntas, Juan Alberto tiene 3 preguntas.
Pues voy a leerlas rápidamente. ¿Cómo se prototipa un modelo de negocio? ¿Cómo prototiparía una empresa de servicios? Además de Design Thinking, ¿qué otros frameworks de prototipado hay? Creo que están orientadas a ti, ¿no es cierto, Richard? Sí, pues bueno, como les decía, digamos que otros recursos hay, pues hay diferentes metodologías que ya digamos, existen en el mercado. Yo pienso, y para mí desde lo que, digamos, lo que hemos trabajado en Innovate y la experiencia y el estudio que hemos tenido, la base es el Design Thinking como tal, y de ahí se han derivado otras metodologías, pero las herramientas pueden ser utilizadas en una metodología o en otra metodología. Está Linear Startup, está Stage Gauge, está innovación abierta, ¿sí? Entonces hay muchas, digamos, metodologías, pero en sí mismo la metodología me da un camino o ruta a desarrollar, como la ruta que presenta Innovate, pero los instrumentos son las herramientas para utilizar, pues diversas. Entonces ya vimos que estarían como los prototipos de Mago de Oz, básicamente es como la vivencia interna de un ser humano observando la iteración de una tecnología por el usuario. Esta puede ser una. Storytelling, una. Storyboard, otra. Bueno, de esas diversas que mencionamos, para mí las más gráficas pueden ser una maqueta, un video del servicio, ¿sí? Prototipar en una puesta en escena, sí, como digamos como que en esas te pueden servir para pensar. ¿Cómo prototipar un modelo de negocio? El primer elemento para prototipar el modelo de negocio, la herramienta que más se utiliza es el Canva. En el Canvas tú tienes la figura o es la primera foto que tú das o que el equipo da de cómo funcionarían los 9 aspectos más comunes dentro del desarrollo de modelo de negocio, donde están pues los socios claves, las actividades claves, los recursos claves. En el centro lleva la propuesta de valor. Esa propuesta de valor para mí es una promesa de vivencia que se le va a vender al cliente, pero lo que se entrega es el portafolio. Entonces ahí uno puede diseñar su primer portafolio o esas primeras unidades con las cuales puede monetizar. Entonces es importante colocar la propuesta de valor, pero decir cómo se entrega esa propuesta de valor. Voy a poner un ejemplo. Cuando desarrollamos ladrillos, definíamos que íbamos a mejorar la calidad de las vidas futuras a través de la recuperación de desperdicios industriales. Eso como promesa de valor. ¿Qué portafolio se entregaba? Se entregaban ladrillos, se entregaban placas, se entregaba mampostería, se entregaba asesoría en certificaciones LED. Entonces ese portafolio es el que me permite monetizar. Y tiene el relacionamiento con los clientes, tiene los canales de distribución, tiene el segmento de clientes y en la parte de abajo cómo soporta el desarrollo de esa operación. Los costos o los presupuestos y las fuentes de ingresos o dónde estás generando flujo de caja. Ese es el primer elemento. Entonces un Canvas es el primer prototipo del modelo. Luego, si lo quieres llevar un poco a la realidad, puedes empezar a hacer diagramas de procesos y procedimientos, y los diagramas de procesos y procedimientos son los que te van a dictar esa estructuración de puestos de trabajo, manuales de funciones, ¿sí? Entonces, para mí, el primer elemento para prototipar modelo de negocio es ese. Otra herramienta, sin mayor profundidad, pero que también te puede tener una orientación de cómo puede operar mi negocio, es hacer un organigrama. Y el organigrama también te va a permitir luego, en un mapa de procesos, desarrollar esas características de tareas, actividades que puede hacer cada área funcional. Entonces, un modelo de negocio también puede ser tu primera estructura organizacional y te sirve mucho como para prototipar rápido el modelo. Y muchas veces ese organigrama se puede utilizar como prototipo de modelo de negocio porque somos un equipo y en el primer momento que nos reunimos deberíamos darnos roles. Y esos roles es la misma operación de un modelo de negocio porque tú empiezas a definir, tú vas a ser el de tecnología, tú vas a ser el administrativo, ¿sí? Y entonces esa puede ser
la primera también configuración de un modelo de negocio, una estructura organizacional con los roles que se aplican en el principio. Y la segunda, que era cómo prototipar un servicio. Para prototipar el servicio, pues entonces existen herramientas, existe la ruta del servicio y en la ruta del servicio tú puedes diseñar las interacciones o los momentos que va a recorrer el producto o servicio. Entonces puedes planear digamos, el antes o el pre-servicio, donde tú puedes decir aquí las características del servicio es producción, diseño, investigación, desarrollo. El servicio como tal, cuando están las interacciones, entonces o nos mandan una orden de pedido, cómo se atiende o se opera el servicio, no sé, un servicio de salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces en el preservicio estaría la inscripción, el registro, no sé qué. Luego en el servicio tú empiezas a colocar los pasos o esos trabajos o tareas que tiene que recorrer el usuario durante tu servicio. No sé qué otro podría darle. Entonces estaría esa ruta del servicio, también para prototiparla la puedes hacer a través de cadena de valor. Si tú analizas la cadena de valor en Porter, por ejemplo, Porter plantea, Porter o Kotler, involucra en la cadena de valor, en el análisis de cadena de valor, la postventa, por ejemplo, que no la contemplaba Porter en su momento. Entonces ahí, al plantear el análisis de cadena de valor, tú puedes ver esas actividades medulares o técnicas que básicamente se correlacionarían a los TRL, ¿cierto?, contra actividades administrativas y actividades de servicio. Entonces, allí también puedes hacer ese viaje y hacer el prototipo para mí mejor es la ruta del servicio que tú puedes diseñar, viendo las interacciones de los actores, básicamente sea cliente o usuario. Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el pagador? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el influenciador de compra? Que eso difiere de cada uno de los modelos de negocio en sí mismo para el momento de verdad, donde se intercambia el producto, bien o servicio y se adquiere el beneficio. Entonces hay que tener en cuenta a los actores siempre. Entonces hacer un mapa de actores también es importante para prototipar el servicio o en sí mismo el producto. Hoy hay una premisa, que todo producto debe llevarse a un servicio. Y ahí es cuando ustedes escuchan hablar hoy en día de prototipar una experiencia de usuario. O sea, a un producto hay que llevarlo a esa experiencia de usuario y es generar un servicio. Y los servicios hay que convertirlos en tangibles. Entonces, todo servicio que nos pensábamos que no se podía llevar a lo tangible, hoy en día se vuelve tangible. El servicio de transporte, y hoy lo tienes tangible en el celular a través de una app. ¿Sí? El servicio de salud, hoy lo tienes tangible en una app o en una página web donde tú interactúas. Es como esa premisa es importante tenerla en cuenta ya que nos preguntas si lo traía acá. Creo que no sé si respondí, Duan. Pues bien, si hay alguna otra pregunta, pues con gusto. Muchas gracias por su atención. David, también muchas gracias por tu soporte allí en la sesión. Nos quedamos muy atentos desde Innovate a revisar sus proyectos. Quieren llevarlos al ecosistema, hacerlos real, pues estamos allí para apoyarlos o incluso también para apoyar los desarrollos de los proyectos para TPI, que son muy valiosos también. Contarles que en gran proporción los proyectos que desarrollan ustedes en TPI terminan llegando a Innovate ya en un ámbito académico, sino en un ámbito de propósito de vida, de plan de vida y terminan, y estamos trabajando actualmente con varios proyectos bien interesantes. Entonces, pues, no es más. Muchas gracias por su atención nuevamente y pues David, te dejo para cerrar, si acaso tienes algo más que orientarles a los estudiantes. No, Fernando, y muchas gracias, Ricardo, por la charla. No hay más información respecto pues a la monitoría de TPI. Ya pues les agradecería a los estudiantes que por favor abandonen la sala si no tienen ninguna pregunta, algún comentario.
debido a que en este mismo link se va a realizar la clase en el otro horario. Entonces, Ok, preguntas, por favor. muchas gracias. Si te parece, Fernando, empezamos a las 4:05, esperando que entren los demás estudiantes. Vale, listo. Muchas gracias.